Vamos a empezar con nuestro primer tema. Yo quiero leer dos versículos y quiero que vengan conmigo primero al Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 16. Y leemos el 15 y el 16. Amén. Y dice la bendita palabra, leemos todos. Amén. Y les dijo: Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ok, les dijo: id por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ok, nuestro primer tema que vamos nosotros a leer, a trabajar, a estudiar en este día es la Gran Comisión. La Gran Comisión, primera parte. Amén. La Gran Comisión. Nosotros muchas veces analizamos la Gran Comisión de predicar el Evangelio y usamos el texto de Mateo, pero el texto de Mateo no habla tanto de la Gran Comisión, o más bien no empieza ahí, sino la Gran Comisión empieza precisamente en el Evangelio de Marcos. ¿Qué dice? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Por eso le llamamos al tema la Gran Comisión parte 1, que es ir a predicar el Evangelio. Primer punto que tenemos que ver acá, hermanos, que el Señor Jesús da un mandamiento: ir. O sea, quiere decir que el Señor nos encomienda, no solamente aquí le encomendó a los apóstoles, sino por lo que podemos ver los contextos del ministerio de Cristo, también estaba incluyendo después los 70, y luego vemos ejemplo de gente que fueron, que Jesús los mandó, y vemos gente que fueron aunque Jesús no los mandó. Pero aquí el punto dice: vayan por todo el mundo. O sea, la mente de Dios es que todo el mundo le llegue el Evangelio. La mente de Dios. Y cuando nosotros nos llama a predicar el Evangelio, es un trabajo mundial, es una empresa mundial. Entonces, cuando el Señor nos llama a predicar el Evangelio, nos envía a predicar el Evangelio, hermano, es una invitación a trabajar para Jesús en su negocio. ¿Por qué le podemos llamar la empresa de Dios? Porque si usted se acuerda cuando estaba chiquito y lo regañaron, su mamá le llamaron la atención: hijo, ¿por qué nos haces esto? ¿Qué dijo él? Me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Entonces, escuche bien. Primer punto: ir a predicar el Evangelio es estar en los negocios de tu Padre. Es lo que tenemos que entender. Predicar el Evangelio es los negocios del Padre. Ir a predicar el Evangelio es estar en los negocios del Padre. O en este caso, los negocios de Cristo, que es los negocios de Dios. Entonces, todo hermano, toda hermana que es llamado por Dios y enviado por Dios para predicar el Evangelio, hermanos, es estar en los negocios del Padre. Y yo a veces digo esto, que tenemos que entender esto, porque si no lo entendemos, a veces somos más fieles con los negocios naturales que con los negocios del Padre. Con los negocios naturales, hermano, ¿qué dice la empresa?
7 de la mañana entran. Y hermano, mire, a las 7 de la mañana ya va uno bañadito, cepilladito los dientes, bien peinadito, bien cambiadito y todo. Aunque la casa se queda todo tirado. ¿Pero por qué? Soy responsable con el negocio de Chedraui, de Aurrerá o de la empresa, cual sea. Para Dios, hermanos, especialmente las personas que sirven tiempo completo, es un parecido. Un hermano que está en los negocios del Padre se levanta temprano, se tiene que asear y todo, y venir ante el Padre, ya aquí estoy listo. ¿Qué hago hoy? ¿Por qué? Porque ya trabaja uno para los negocios del Padre. Entonces, vuelvo a repetir, hermano, es predicar el Evangelio a toda criatura son los negocios del Padre, de Cristo, del Espíritu Santo. Ir a predicar es estar en los negocios del Padre. Eso es bien importante. Ahora dice, prediquen el Evangelio ¿a qué? A toda criatura. Cuando está hablando, prediquen el Evangelio, si usted analiza a los apóstoles, sobre todo en el libro de los Hechos, donde quiera que llegaban, fueran de la sinagoga, fueran gentiles, la prioridad era predicar el Evangelio. No predicaban otra cosa. Era el Evangelio. ¿Y por qué el Evangelio, hermanos? Porque es por medio del Evangelio que dice, el que creyere el Evangelio y se bautizare, ese será salvo. Entonces, lo que toda persona necesita para ser salvo es ¿qué? El Evangelio. Entonces, si toda persona necesita el Evangelio, ¿qué es lo primero que le tenemos que predicar a la persona? El Evangelio. Ahí, hermano, usted se la tiene que ingeniar. Los que predican se la tienen que ingeniar para ver cómo va la plática, ver cómo se presenta la situación, cómo están las circunstancias, pero el Evangelio es lo más importante que tiene que recibir la persona. Eso es lo más importante. Uno mira a Jesús y dice uno, pero pues Jesús también habló de esto y no se cuadró. A veces hablamos de cuadrarnos. Pero hermanos, tenemos que analizar a Jesús, que es nuestro mayor ejemplo, que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no se cuadró. Pero cuando decimos no se cuadró, no es lo que nosotros pensamos. Él, cada que llegaba con la persona, lo primero era el Evangelio del reino. Pero como después volvía a visitar a esas mismas personas, entonces ya les daba otras enseñanzas. No más que como en la Biblia no está así como diciendo, llegó con Lázaro y lo primero que le dijo el Evangelio, y lo volvió a visitar y ahora ya le dio el segundo tema. No, pero sí nos enseña Jesús, que ahorita lo vamos a ver, que la prioridad de él era predicar el Evangelio. Esa era su prioridad. Claro que como después seguía visitando a esa misma gente, pues ya él hablaba de otras cosas, del reino, de muchas cosas, de servicio, de amor, mandamientos. Pero cuando él llegaba, lo primero era que el Evangelio. Es más, esa es la prioridad del negocio del Padre. Esa es la prioridad de la empresa de Dios. Ahora dice, predicar el Evangelio a toda criatura. Dijimos que la importancia de predicar el Evangelio es porque ahí está la salvación de la persona. En el Evangelio está la salvación de la persona o la condenación de la persona. Escuchen, el Evangelio es la salvación de la persona o la condenación de la persona. El Evangelio es la espada que no trae paz, porque trae división. Quiere decir que la espada, si tú la crees, entonces no te trae paz, porque sabes que estás en pecado, porque sabes que estás en problemas con Dios, porque sabes que estás mal con Dios. Eso es para el que no la cree, esa para el que la cree. Y para el que no la cree, tampoco le trae paz, porque ya fue confrontado su pecado con una verdad.
Y no trae paz porque está enojado. Ese me dijo lo que yo no quería oír. O me dijo lo que ya sé, pero ¿para qué decirlo? Esa es la espada. Entonces, ¿por qué yo dije que es la primera parte de la gran comisión de predicar el evangelio, hermanos? Porque en el evangelio está la salvación o la condenación de la persona. A veces nosotros decimos, bueno, Señor, es que yo necesito tener así como alguna unción para predicar el evangelio. No, solo predica la verdad. La unción va en la verdad. La unción va en la verdad. ¿Estamos entendiendo? Entonces, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Aquí nos da una enseñanza muy importante, hermanos, que ahí viene otra cosa, hermanos, que es muy importante. Nadie se puede bautizar si no ha creído el evangelio. Que vamos a entender el bautismo después. ¿Por qué? Nadie. Y si alguien se bautiza sin el evangelio, ese bautismo es falso. Se llama falso no porque no lo echaron para abajo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se llama falso, hermanos, porque el bautismo no tiene significado, el bautismo no es producido por el evangelio, el bautismo no vino por causa del evangelio. El bautismo y el evangelio van de la mano. Bueno, más bien, el bautismo es parte del evangelio. Entonces, bautizarse, aunque tenga uno la buena intención, hermanos, la buena intención, pues de que sí me quiero bautizar, es que siento bautizarme. Escúcheme bien. Dice, pero si yo lo siento con todo mi corazón y me bauticé, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Y sabe qué le podríamos decir? Sentiste bautizarte, pero no supiste para qué se bautiza uno. No supiste por qué tenías que bautizarte. Entonces te bautizaste sin entendimiento. Te bautizaste con ignorancia. Decía el hermano Charles Spurgeon, cuando alguien se bautiza sin creer el evangelio, cuando alguien se bautiza sin entender el evangelio, ¿sabes qué hiciste? Dice, remojaste a un pecador. Es lo único que hiciste. Y creo que en estos tiempos, hermanos, en la iglesia hemos, hasta yo me incluyo, hemos remojado a muchos pecadores. Porque bautizarse es algo llamativo a veces. Mire, hermano, hay gente que entiende el bautismo y dice, no, yo no. ¿Por qué no quiere? Porque sabe que es eso. Y hay cristianos que no entienden el bautismo y dicen, yo, pastor, ¿me puedo bautizar? Quiero bautizarme. ¿Y qué le parece mi cumpleaños? Sí, así. Entonces, ese es el asunto que debemos de nosotros, hermanos. Dice que la iglesia, hermano, escúcheme bien, la iglesia es columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. Y hoy en día ya casi no hay verdad en la iglesia. Primero porque no escudriñamos la Escritura y segundo porque no nos interesa vivir la verdad. Porque la verdad es una transformación radical. Entonces dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, ¿qué? Será condenado. Muy bien. Entonces, la gran comisión empieza, ¿por qué? Porque se debe de predicar el evangelio. Ahora escúcheme bien, que eso lo vamos a ver en la segunda parte. Primero le predico el evangelio. Segundo, que ella lo crea. Tercero, que se bautice. Y cuarto, que se disipule. Uno de los errores que hoy en día hay en el cristianismo, hermano, que cometemos, es que estamos discipulando a gente que no es salva. Por eso nunca cambian. Dos, estamos discipulando a gente que no ha creído el evangelio. Por eso no cambian. Estamos discipulando a gente que no ha nacido de nuevo. Por eso no prospera su vida espiritual. Y estamos discipulando, ahí va algo fuerte, tratamos de discipular a gente que no son hijos de Dios.
Entonces por eso la primera parte de la gran comisión es que predicar el evangelio. El que creyere, este será salvo. Entonces ahora que ya es salvo, que ya Cristo está en su corazón, que ya el Espíritu Santo vive ella con la persona, que ya ha nacido de nuevo, ahora hay que discipularlo para que se forme la imagen de Jesús en la persona. Ese es el negocio del Padre, hijos. Los negocios del Padre no son hacer cultos. No estoy diciendo que el culto es malo, no vaya a malinterpretar. Que ese no son tanto los negocios del Padre. Los negocios que estamos hablando es predicar el evangelio. La persona tiene que oírlo, tiene que entenderlo, tiene que creerlo, tiene que arrepentirse, convertirse y bautizarse. Ahora, ¿vamos a qué? A discipularla. Esos son los negocios del Padre. Entonces, ¿por qué dice predicar el evangelio? Véngase a Romanos, capítulo 10. Y vamos a leer verso 6 en adelante. Yo quiero que pongan mucha atención porque a veces aquí vamos a encontrar un texto que se usa mucho en la iglesia, pero se saca del contexto. 10 dice: pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora, cheque, aquí la pregunta que se está haciendo es: ¿cómo pueden invocar a alguien si no le creen? Ahí está la clave. Si alguien no cree la palabra, no la vive. Y si alguien no cree en Dios, no lo invoca. Esa es la clave, hermanos. Pero también dice: ¿y cómo creerán en aquel de quien qué? No han oído. Y luego, ¿qué dice la otra pregunta? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Checa la cadenita. Yo aprendí de Pablo eso, hacer las cadenitas. Por eso le digo, yo les digo, hermanos, tienes que primero oír la palabra, meditarla, entenderla, creerla, vivirla y dar frutos. Es una cadenita. Nadie puede dar frutos si no la cree. Y nadie puede creerlo si no la entiende. Y nadie entiende si no está atento a la palabra de Dios. Por eso en la iglesia hay mucha escasez espiritual. Entonces, pero cuando dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, ¿sabes a qué se refiere? Al evangelio. Porque él está hablando precisamente de eso. El apóstol Pablo, de la salvación. El evangelio, hermanos, cuando tú lo escuchas y lo crees, el evangelio te produce la fe. El evangelio te produce la certeza. El evangelio te produce la seguridad. El evangelio, escúcheme bien, te produce el arrepentimiento.
El Evangelio te produce la conversión. Y el Evangelio te produce el deseo de bautizarte. Esa es la fe correcta. No el razonamiento, el pensamiento. Por eso, hermano, aquí con Cristo en la Biblia nadie se salva por una oracioncita disque de fe. No, el hermano o la persona que le vas a predicar tiene que primero oír el Evangelio. Y nuestro trabajo es asegurarnos que lo entienda bien. Porque el hermano va a ser salvo cuando entienda el Evangelio y lo crea. Entonces, como predicadores, hermano, nuestro trabajo es no solo tirarle el Evangelio así muy cuadradito. Es que el Evangelio es este. No, hermanos. O sea, no es el Evangelio un cuadrito de orden donde tú se lo tienes que tirar a la gente muy así y pues ya le prediqué el Evangelio. No. Mi trabajo no es tanto predicar el Evangelio con los puntitos que se dicen. Mi trabajo es llevarle el Evangelio de tal manera que ella lo entienda. Porque si ella lo entiende, ella lo va a creer y va a ser salva. ¿Entiende? O sea, el Evangelio, por eso dice que es el poder de Dios para salvación del que cree. Hoy en día, hermano, si nosotros analizamos cómo está nuestro cristianismo, la única pregunta que yo diría, no diría es que los hermanos no le echan ganas, que los hermanos no vienen a la iglesia, que los hermanos no oran. No, yo diría, es que no se han calzado del Evangelio. El Evangelio lo que nos va a ayudar es tener un cristianismo en victoria. Es más, él dice que meditando en el Evangelio nos libramos del pecado que nos asedia. Y dice que considerando el Evangelio, aún nos libramos de las cargas. Hermano, el Evangelio es la palabra de vida. Sin Evangelio, hermano, no hay salvación, ni aún para los que ya lo creyeron antes. Escuche bien, importante es esto. ¿Por qué? Nosotros entendemos algo muy importante cuando Pablo le dice a los Corintios capítulo 15. Vamos a leerlo en 15 para que usted lo medite. Para que usted vea que aún los que ya creyeron el Evangelio, ya se bautizaron y ya recibieron el Espíritu Santo, necesitan todavía seguir el Evangelio para que alcancen la salvación. 15:1 nos dice, ¿lo leemos? Además les declaro, hermanos, el Evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos, si no creyeron en vano. O sea, ¿qué quiere decir eso, hermanos? Que si nosotros ahorita creemos en el Evangelio, nos arrepentimos, nos bautizamos, pero, si al pasar el tiempo yo ya tengo el Espíritu Santo, yo no retengo el Evangelio, ¿sabe qué dice Pablo? Creíste en vano. ¿Sabe qué significa creíste en vano? De nada te sirvió haber creído el Evangelio. De nada te sirvió haberte bautizado. De nada te sirvió haber padecido. De nada te sirvió ir al culto. De nada te sirvió conocer la Biblia. De nada te sirvió tener los dones. De nada te sirvió tener los ministerios. O sea, quiere decir que aunque ya somos salvos, tenemos que seguir reteniendo el Evangelio. Y ahí es donde podemos decir, sin Evangelio no hay salvación. Por eso Jesús dijo, vayan por todo el mundo y prediquen ¿qué? El Evangelio. En Romanos que leímos, esos textos que leímos en el 10 de Romanos, tienen mucho significado, hermanos. De ahí sacaron la oración de fe o la oración del pecador. Pero cuando tú y yo desglosamos lo que quiere decir Dios, hermanos, nos damos cuenta que no es una simple oración. No me voy a enfocar en esto ahorita, eso lo vamos a hablar cuando hablemos de la oración. Pero aquí el punto muy importante, mis hermanos, es ¿cómo predicarán si no fueran enviados? Por eso Jesús dice, id, Él está enviando. Él está enviando. Ahora, vamos a Mateo, hermanos.
Amén. Y en el capítulo 4, verso 17. Amén, ¿lo leemos? Amén. ¿Qué nos dice? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Cuando el Señor Jesucristo empezó a predicar, ¿cuál era el mensaje? ¿Cuál era el mensaje? Arrepentíos. El arrepentimiento, ese era el mensaje. Hermano, ¿sabe que hoy en día hemos cambiado el mensaje? No le decimos a la gente: oiga, vengo a platicar con usted, dígame. Pues dice el Señor Jesucristo que se arrepienta. Así sencillo, que tú llegues y digas: oiga, señora, buenas tardes, es que vengo de parte del Señor Jesucristo. ¿Y qué quieres o qué? No tengo tiempo. No, él dice que se arrepienta nada más y creas en el Evangelio. Porque hay una parte que Jesús dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Cheque. Imagínate que tú vengas a una persona y: oiga, disculpe, el Señor Jesús dice que te arrepientas. Así de sencillo, práctico. ¿Sabe qué nosotros hacemos? Ay, Señor, pero ¿cómo le hablo? Revélame, muéstrame, dame palabra. Nosotros complicamos el asunto. No, sencillo. Señor, señora, buenas tardes. Vengo de parte del Señor Jesucristo, dice que se arrepienta y que crea en el Evangelio. No, váyase de aquí. Bueno, arrepiéntase, nos vemos. No, de verdad sí, siéntese, ahora le explico el Evangelio. Cuando le explique el Evangelio ya le viene el arrepentimiento. Así de sencillo, práctico. Decía una vez, hermano, fuimos a Tulyehualco a evangelizar la primera vez y los distribuí, y me dice un varoncito, dice: usted nada más nos manda, quiero ver a ver que usted predique, quiero ver cómo predica usted. Le digo: está bien, vente, vamos. Lo llevé y llegamos a una tienda y tocamos, y digo: pon mucha atención, porque no creas que voy a predicar mucho tiempo delante de ti. Digamos, ya sale la señora, digo, o señora, ni me acuerdo, digo: buenos días, buenos días. Digo: mire, yo solamente vengo a anunciarle que Dios cargó todos sus pecados sobre el cuerpo del Señor Jesucristo cuando se bautizó, y fue castigado por usted para que usted tenga paz y reconciliación con Dios. Él fue al infierno para que usted ya no vaya a Él, hacia el infierno, sino que usted sea salvo. Solo si usted cree esto y se arrepiente, Dios le perdona todos sus pecados. Joven, es que no tengo tiempo a escucharle. Está bien, ya, este es el Evangelio y nos vemos. No tiene tiempo, pero ya se lo dejé. Pero si usted viene: buenas tardes, disculpe, soy misionero de quién sabe de dónde vengo y ¿quiere usted escuchar el Evangelio? No, gracias, ahí nos vemos. Pues lógico que no. Oiga, disculpe, predico la palabra de Dios. ¿No quiere escuchar la palabra de Dios? No. Nunca predicarías el Evangelio. Pero mira qué práctico. Cuando Jesús dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado, sencillo. No había nada que decir. Pero mira, eso lo hizo Él cuando empezó, ¿qué? Su ministerio. ¿Sabe cuál es el mensaje que hoy hemos metido? Buenas tardes. Vengo a decirle que Dios le ama mucho y que tiene un propósito con su vida. Ahora, sí es verdad. Pero ¿sabe que por eso tenemos una iglesia caprichosa? Ay, pues Dios me ama, Dios se muere por mí. No, ya se murió por ti. Ya vive, no se muere. Amén, hermano. Ahora, mire esto. Eso Jesús, cuando inició el ministerio, ese era su mensaje. Claro que ya usted después habla que predicó otras cosas, pero eso ya fue a través del tiempo. Pero cuando Él manda a los apóstoles, mira cuál fue el mensaje que los mandó. Véngase a Mateo 10. Amén. Y vamos a leer del 5. Amén. Al 7. Leemos todos. ¿Qué nos dice? A
A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayan y en ciudades samaritanos no entren, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo prediquen diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, yo le voy a preguntar algo muy importante, hermano. Especialmente misioneros que luego decimos, es que nos cuadramos, y es que no hay que cuadrarse. Yo imagino estos 12, id, imagínate, y digan, el reino de los cielos se ha acercado. Buenas tardes, el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, ahí nos vemos, ¿va? A otra casa. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Van a otra casa. El reino de los cielos se ha acercado. Van a otra casa. El reino de los cielos se ha acercado. Cuando ellos regresaron, venían contentos porque hicieron lo que Jesús les mandó hacer. Imagínate estos 12. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando viene, ay, me siento tan cuadrado. Siempre estoy predicando lo mismo. Bueno, no depende de lo que tú quieras añadirle o quitarle, sino de lo que Él quiere que se predique. Amén. A veces quizás uno puede decir, es que me siento como un disco rayado. Gloria al Señor. Hay que ponerte en memoria USB. Pero el mensaje no se tiene que cambiar. Amén, mis hermanos. Entonces, vamos a algo muy importante. Véngase a Juan, capítulo 4. Y vamos a ver algo muy importante, hermanos, ahí en Jesús. Porque siempre Jesús debe ser nuestro modelo. Aunque sabemos que los apóstoles también fueron ejemplares, hermanos. Pero gloria a Dios por el Espíritu Santo en los apóstoles. Pero nuestro modelo, nuestro ejemplo, debe de ser siempre Cristo. Amén. Entonces, vamos a leer del 40 en adelante. Y dice la palabra: entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente es el Cristo, Salvador del mundo. Amén. Entonces, ¿qué nosotros vemos, hermanos? Que precisamente ahí con los samaritanos Jesús predicaba y la gente creyó. Pero mira algo muy importante que nosotros podemos ver. Dice: entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. ¿Y se quedó cuántos días? ¿Y qué dice? Y creyeron mucho más por la palabra de él. Ahora, ahí donde él se quedó 2 días más, si yo me imagino que no se la podía pasar, repite y repite el evangelio a la misma gente. Ahí es donde precisamente, hermanos, él no solamente predicó el evangelio, sino que también él predicó otras cosas, porque hubo 2 días, y 2 días era de una enseñanza sistemática. No era, mi hermano, hoy en día yo no sé, le digo al Señor, y pues no sé cuánto sea verdad esto, pero digo al Señor, hoy en día la iglesia no tenemos tiempo para Dios. Yo que he predicado más de 2 horas en los cultos, y pastores que predican más de 2 horas en los cultos, hermano, siempre se enfrenta a ese problema de que es mucho tiempo. Y a veces ya la gente no quiere ni ir ni a la iglesia, porque no, hombre, ¿quién va a predicar, Pastor Cecilio? No, hombre, eso se retarda. Alguien iba a ir a visitar a México, allá donde estamos, y le dijeron, pues ven, visítanos, y te quedas al culto. No, pero es que voy de paso nada más. Pues al culto. ¿Está el Pastor Cecilio? Sí. No, porque se retarda, dice. Y es alguien que casi no convivimos, casi no nos vemos. ¿Por qué, hermano?
Porque hoy en día hay precisamente tanta ignorancia porque no tenemos tiempo para Dios. Pero aquí cuando vemos a Jesús dice que estuvo 2 días, lógico hermanos, que no se le iba a pasar todos los 2 días solo con el puro evangelio. Como ellos creyeron, ahora les empezó a hablar precisamente del reino. Amén, mis hermanos. Eso es algo muy importante que nosotros debemos de entender. Ahora, véngase otra vez a Mateo 4:23. ¿Y qué podemos ver ahí, hermanos? ¿Leemos todos? Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando las sinagogas de ellos. ¿Y qué dice? Y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. Entonces aquí el punto es que estaba que en todo eso predicaba ¿qué? El evangelio del reino. O sea, quiere decir que el Señor Jesucristo, hermanos, aprovechaba el servir en los negocios del Padre. Y era el evangelio, mis hermanos, no era otra cosa. Claro que ya cuando creían, pues entonces ya Él les enseñaba otra cosa. Ahora, ¿sabe que cuando la gente no creía, también Él les enseñaba otra cosa? Les enseñaba que iban para el infierno. Sí, llega. Ahí es donde, hermano, uno tiene que entender de cómo se va a predicar. Cuando usted le predica el evangelio a la persona y lo cree y viene su salvación, hay que discipularlo. Pero cuando se predica el evangelio a la persona y no cree, hay que advertirle. No es que lo estoy amenazando ni porque lo quiero ganar. Le estoy anunciando para dónde va. Algo muy importante, hermanos, algo muy importante que cuesta entender esto. A veces cuando la persona no cree en el evangelio, ¿sabes qué decimos? Bueno, todavía no es su tiempo. ¿Y sabe qué yo le diría yo a los hermanos? Entonces veniste a predicar antes de tiempo. ¿Sabe qué me diría el hermano? Es que Dios dice predica a tiempo y fuera de tiempo. Y así hacemos filosofías con la Biblia. Pero no, hermanos, por el Espíritu. Si Dios me manda a predicar el evangelio es porque Él quiere que la gente se salve. El que crea el evangelio será salvo. El que no será condenado. Ahora, si la persona le llegó el evangelio, no quiere decir que a lo mejor lo va a creer de la noche a la mañana. Tiene que entenderlo. Si la persona oye el evangelio pero no lo entiende, no le puede usted decir, usted se va para el infierno. No, hermano, por eso hay que discernimiento. Pero si la persona entendió el evangelio y usted ve que se pone en contra del evangelio, ahí sí, está usted en peligro. Porque será usted echado al infierno si no se arrepiente. O sea, uno tiene que hablar, un predicador tiene que tomar esa valentía, hermanos, para hablar de esa manera. ¿Por qué? Porque decíamos ayer en el mensaje, ¿por qué no hay temor ahora en el cristiano y en la iglesia? Porque no ha entendido el valor del evangelio. No ha entendido el valor de los sufrimientos de Cristo. Por eso, hermanos, no hay temor y pecamos con ligereza. Con ligereza nos vamos al mundo. ¿Por qué? Porque al no valorar la sangre de Cristo, la tenemos por inmunda. O la hacemos inmunda con nuestros actos. ¿Amén, mis hermanos? En el capítulo 9 de Mateo, (9:35), ¿lo leemos? ¿Qué nos dice? Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. Ahora mire, algo que yo quiero otra vez enfatizar acá, dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Todas las ciudades y aldeas. Bueno, cuando Jesús andaba predicando, hermano, el evangelio, Él no andaba, Señor Padre, ¿a dónde quieres que vaya yo hoy? Revélame, muéstrame. ¿Sabe qué le diría al Padre? Mi hijo,
Toda esa gente necesita el Evangelio. O sea, hermano, cuando Jesús habló de la parábola de la semilla y los terrenos, esa es una enseñanza para los predicadores. El mundo tiene 4 tipos de corazones: el corazón duro, corazón de piedra, o sea que tiene piedras, y el corazón que tiene maleza, y el corazón que es fértil. Ahora, mire esto, hermano. Ese mensaje es para nosotros, para que no pensemos que si yo le predico a ella y se convierte, ¡ay, era de Dios! Era el tiempo. Y le predico a ella, no quiere, es que no es de Dios. Cuando hablamos así, es ignorancia. Jesús nos habla de que el mundo es el campo. El mundo. La semilla es la palabra. Pero dijo claramente que hay semilla que cae en el camino, y el camino es un terreno duro, no barbechado. Y nos habla de que dice que las aves vienen y se comen las semillas, se la llevan. Cuando él explica la parábola, dice que ese camino duro es un tipo de gente que tienen el corazón duro, que cuando se les da la palabra no la entienden. Entonces dice, viene el diablo y se roba esa palabra. O sea, cheque, ni siquiera, a lo mejor la hermana dice, ay, pues yo no sé ni qué dijo porque no le puse atención. No, es que el diablo te robó la palabra. Ya veo que si yo digo, es que me dijo, pero pues no le puse mucha atención, así que no me acuerdo qué me dijo. Yo pienso que soy yo. Esa es mi lógica. Pero la verdad bíblica es que cuando ella me estaba predicando la palabra, el diablo se la estaba robando por mi corazón duro. Entonces no entendí nada. Y ese entonces quiere decir que como la iglesia cuando siembra la palabra en el mundo, se va a encontrar un tipo de gente que no va a entender la palabra porque el diablo se roba la palabra, porque esa gente es de corazón duro. Yo por eso me preocupo cuando luego les predico a los hermanos y les pregunto, ¿y qué dije? ¿Quién sabe? ¿Cómo ya te robó el diablo la palabra tan pronto? Eso cuando les pregunto el lunes, ¿no? 2, dice que está otro terrenito con piedras, que cae la semilla y inmediatamente germina y brota, pero como no puede echar raíz la semilla porque hay piedras, dice que sale el sol y quema esa plantita. Y eso habló de un tipo de gente, hermanos, y grave es eso porque luego nosotros nos emocionamos. Cuando le predicas el evangelio a un tipo de gente y se emociona, ¡ay, sí, le entra, sí, está en fuego y todo eso! Pero nomás le dicen aleluya, gloria, empinado y todo eso. Dice, no, yo mejor no quiero estar sufriendo, no quiero problemas con mi familia. Entonces, ¿dónde se quedó la bendición que yo dije que ya estábamos contentos porque sí creyó y era de Dios? Si apenas dijeron aleluya ya, se murió. Entonces quiere decir que hay otro tipo de gente que oye la palabra y le entra, y dijo que es verdadero, no es que está emocionado, pero dice que apenas les viene la prueba por la palabra, así se mueren, ya no quieren saber de Dios. Entonces quiere decir que los que predicamos tenemos que saber que hay gente que se van a morir, es bíblico. Y cuando no entendemos eso, mira cómo hablamos, es que ya venía bien y el diablo se metió o el mal testimonio, que es, hermano, y echamos tantas lógicas. Jesús no tiene lógica, dice claramente, no, lo que pasa es que tiene muchas piedritas en el corazón, por eso no dio fruto su palabra. Pero habla de otro tipo de gente, de la maleza. Y habla de un terreno con maleza que se siembra la semilla brota, pero la maleza también va creciendo y ahoga la plantita, no se desarrolla y no da fruto la persona. Y entonces está hablando de otro tipo de gente. Dice que esa maleza son los afanes por las riquezas en este mundo. Entonces quiere decir que hay un grupo también de personas que sí escuchan la palabra, sí cierto, y sí ponen atención a la palabra, pero les preocupa qué comer, qué beber, qué vestir, que la casita, que en este mundo, estamos en este mundo, pon los pies en la tierra, no porque Dios es bueno, quiere decir que va a bajar. Y todo ese grupo de gente es la gente que tiene la maleza ahí.
Entonces, si oyen la palabra, sí creen que es palabra de Dios, pero esta maleza de qué comer, qué beber, qué vestir, no permite que la palabra dé frutos. Y entonces esas personas se vuelven infértiles, no, infructíferos, porque no dan frutos. Porque toda palabra se está ahogando, porque están más afanados por esta vida. Y luego ya habla del otro campo, de esa gente que tiene su buen corazón para la palabra y dan frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces está hablando de esa gente que una vez que entiende la palabra se entrega y no tiene nada que le estorbe precisamente para vivir la palabra. Da buenos frutos. Entonces, mira algo muy importante. Este tipo de gente, ¿sabe qué le llamamos? Locos, fanáticos, exagerados, extremistas. Y en este caso dice, ya, pon los pies en la tierra, nomás pura iglesia, puro culto, pura palabra. Dice, ¿para qué lees tanta palabra? Lee otros libros. ¿Para qué tanto culto? También no es malo que vayas a divertirte. Pero lo que no pueden ver es que esa gente es la que está dando buen fruto. Ahora pregunta, ¿qué terreno eres tú? Bueno, ya lo dejamos ahí aparte. Ese no está en el tema. Estaba explicando de lo que sucede. Jesús predicaba precisamente el evangelio y él sabía precisamente que donde quiera que iba, lo primero tenía que ser el evangelio. Él iba en las sinagogas, hermanos. A veces hoy en día, hermanos, hay muchas éticas de tal manera que comprometemos la verdad. Pero Jesús, hermano, él iba y se metía a las sinagogas. Y escúchame bien, el sacerdote estaba ahí. Y él entraba a predicar el evangelio. Por eso un día lo sacaron y ya lo iban a tirar ahí al desfiladero. 2, el apóstol Pablo iba a predicar el evangelio a las sinagogas. Imagínate, algo que siempre me ha impactado del apóstol Pablo y que a veces cuando la gente se pone un poquito así muy éticos, les digo claramente eso. Imagínate, el apóstol Pablo entra ahorita, ¿no? Y empieza a predicar el evangelio. Yo le estoy predicando, tienen que diezmar, tienen que ofrendar, y entra con el evangelio. Y la gente se levanta y ve su esperanza y ve su salvación en el evangelio y se arma una discusión acá. Imagínate, Pablo ya ve la discusión y dice, ok, tranquilos. Los que crean en el evangelio, vámonos. Y se llevó un grupo, Pablo. Yo siempre meditaba en eso, por qué Pablo hizo eso. ¿Y sabe qué es lo que Dios me respondió? Porque el reino de los cielos no es una religión. Y porque si alguien no está en el reino de los cielos va para el infierno. ¿Qué es más importante, salvar las almas o respetar ética religiosa? Hoy en día hemos comprometido el evangelio, pero Jesús entraba en las sinagogas, predicaba el evangelio, iba de aldea en aldea, y no solo de aldea en aldea, iba de ciudad en ciudad, hermanos. Esos son los negocios del Padre. Predicar el evangelio, de aldea en aldea, ciudad en ciudad, y sinagoga en sinagoga, aunque te corra. Ahora, ¿esos son los qué? Los negocios del Padre. Ahora, vengan a Marcos 1:15, 1:14-15. Y aquí está la clave, 1:14-15. ¿Leemos? Amén. ¿Qué dice? Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean al evangelio. Amén. Arrepiéntanse y crean ¿qué? En el evangelio. ¿Sabe por qué hay personas que no tienen seguridad de salvación aunque se arrepienten? Porque no creen en el evangelio. Mira, cuando peca las personas vienen, Señor, perdóname por el pecado. Pero ¿sabes qué es lo que le importa? Es asegurarse que no va a ser condenado.
asegurarse que Dios le perdonó. Pero no le preocupa que ha ofendido a Dios, que ha lastimado a Dios. No le preocupa ponerse en paz con Dios, pero para que el corazón de Dios se tranquilice. No, me preocupo yo. Entonces por eso, hermanos, luego no tienen seguridad de salvación. Pero cuando una persona, hermano, escúcheme bien esto, cuando una persona cree en el Evangelio y medita en el Evangelio y retiene el Evangelio, así haya pecado a la mañana, el pecado no le quita la fe en el Evangelio. El pecado no le quita su salvación. Mira, hermano, te voy a explicar un poquito. Cuando una persona cree en el Evangelio y medita en el Evangelio y peca, lo primeritito que va a hacer es entender que ese pecado ya está pagado. Entonces, como su fe está en el Evangelio y ya pidió perdón, si le pregunta, si Cristo viene, usted se va para el cielo, dice amén. ¿Pero por qué? Si pecó la mañana, sí, pero ya me arrepentí. Pero no me voy a ir tanto porque me arrepentí, sino porque yo creo que Cristo ya pagó por ese pecado. Yo no me voy a ir al cielo porque Dios me perdonó mis pecados. Yo no me voy a ir al cielo porque yo me arrepentí. Yo me voy al cielo porque creo que Él pagó los pecados para llevarme al cielo. Esa es la clave. Yo voy al cielo porque Él me compró. Yo voy al cielo porque Él me lavó. Por eso me voy al cielo. Esa es la fe en el Evangelio. Ya claro, ahí viene el arrepentimiento. De saber que es que a pesar de que yo lo ofendí, a pesar de que yo lo lastimé, y todavía Él se interesó en mí, me compró, me lavó y me lleva al cielo. Eso es ya lo que me produce el arrepentimiento. O sea, el arrepentimiento te produce que todavía de que ella es buena persona, te ha ayudado y tú le pagaste mal. Lo que te produce arrepentimiento es saber que has fallado a una buena persona. Ese es el arrepentimiento. ¿Amén, mis hermanos? Entonces, algo que es muy importante que el Señor nos enseña es predicar precisamente el Evangelio. Dijimos que son los negocios del Padre. Es el inicio de ¿qué? De la gran comisión. Ahora, ¿cuán importante es el Evangelio, hermano? Que mire algo muy importante que nos dice aquí en Marcos 8:35. ¿Qué nos dice? ¿Vemos todo? Que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Amén. Checa, ¿cuán valioso es el Evangelio que vale la pena perder la vida por él? Escuche, ¿cuán valioso es el Evangelio que vale la pena perder la vida por él? Hermano, cuando yo medito en los hermanos que están siendo asesinados allí en Damasco, en Siria, en Afganistán, en Irán y todo eso, hermano, yo medito, ¿saben? Yo medito en mis hermanos que los están matando, decapitando, lapidando, ahorcando, decapitando. Yo me pongo a meditar en ellos. ¿Qué sienten en su corazón por el Evangelio? Que están listos a morir. Y yo me pregunto de nosotros, si te dijeran ahorita, te voy a volar la cabeza por creer en Cristo, al menos que tú renuncies, ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué haríamos? ¿De verdad moriríamos por el Evangelio? ¿O le diríamos que no y luego nos arrepentimos? ¿Qué haríamos nosotros? Mire el 10:29 de Marcos. ¿Leemos todos? Amén. Se respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio. O sea, checa el valor del Evangelio.
¿Por qué? Por el evangelio vale la pena dejar casa, hermanos, bueno, familia y tierra, bienes, por el evangelio, hermano. Y aquí está haciendo el Señor precisamente que, porque acuérdate que Pedro hizo esa pregunta al 28. Pedro comenzó a decirle: he aquí nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Y aquí le estaba diciendo a Pedro, o sea, nosotros qué vamos a recibir? ¿Pero qué dijo? ¿Cuál es la recompensa? ¿Qué dijo el 30? Que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Amén. O sea, hay recompensa por dejar el evangelio. Ahora, yo les digo una cosa, quiero que medite esto. Pedro dijo: he aquí nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido. O sea, con esa intención, ¿qué vamos a recibir? Tú ya te vas a morir, dices que te vas, y nosotros ¿qué? Ya le dijo: de cierto digo que no hay ninguno que haya dejado casa, los bienes, familia y tierras, por causa de mí y el evangelio. Escuche bien, él dice: de mí, la persona, y el evangelio. En muchas iglesias hoy solo predican de la persona, pero no del evangelio. Y el perdón está en el evangelio. Dice que no reciba 100 veces más. Imagínate, dejas una casa y recibes 100 casas. Imagínate, hermano, que dejas ahí, dice, hermanos, hermanas, más, dejas tu familia y ahora recibes mucha familia y recibes tierras. ¿Pero qué dijo? Con persecuciones. O sea, que eso que vas a recibir viene ¿con qué? Con persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Pero dijo algo muy importante: pero muchos primeros serán postreros, y los postreros serán ¿qué? Primeros. O sea, ¿sabe qué nos está enseñando ahí, mis hermanos? Yo le pregunto una cosa. Pedro, que fue el que preguntó esto, ¿será que Pedro de verdad, hermanos, recibió 100 casas? No es literal el asunto, hermanos. No es que como dejaste tu casa, sí te van a llegar 100 casas físicas. Es más, ahí lo mataron. Pero al menos sabemos que está que la vida eterna. Eso es algo muy importante, mis hermanos, que nosotros debemos de entender los conceptos de Dios. Vamos a Lucas 4. Verso 43. ¿Todo lo tenemos? Muy bien. Leamos, ¿qué dice? Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Amén. Ahora, si usted analiza desde el 2, esto sucedió en Galilea. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Ahora, escúcheme bien. Jesús no perdía el enfoque de su ministerio. Hermano, si usted sabe, en Samaria le rogaban que se quedaba. ¿Y nada más se quedó cuántos días? 2. Ahora aquí se le detenía: no te vayas. ¿Sabe qué hubiera dicho Jesús? Ay, esta gente tiene hambre de Dios, me quedo acá, porque yo quiero estar donde la gente quiere la palabra. No. En la gran comisión, hermanos, de predicar el evangelio es lo más importante.
Y algo que nosotros, hermanos, como iglesia y cristianos, no debemos de olvidarnos de este negocio del Padre. Predicar el Evangelio a toda persona, a toda criatura. Cuando dice toda criatura, es toda persona que fue creada. Entonces, si tú dices, bueno, pastor, bueno, yo ya soy cristiano, soy seguidor de Jesús. Ayer me impactó una hermanita que decía, dice, busca de Dios, busca a Jesús. Y dice que se le queda viendo. No necesito buscar a Jesús. ¿Por qué? Porque ya me encontró. Ya lo encontré. El punto no es buscar a Jesús, ahora el punto es seguirlo. Y me llamó esa atención, porque él dijo, ya lo encontré. Pero ahora el punto no es haberlo encontrado, ahora el punto es seguirlo. ¿Entiendes? O sea, y me llamó esa atención, ese punto. Ahora, Jesús, hermano, usted que es cristiano, seguidor de Jesús, la prioridad es el Evangelio. Tu papá, tu mamá, tus familiares necesitan el Evangelio, los vecinos necesitan el Evangelio, tus compañeros en el trabajo necesitan el Evangelio, tus amigos necesitan el Evangelio. Un cristiano que tiene una fe sana, lo primero que le preocupa es que los que lo rodean escuchen el Evangelio, porque ese es el negocio del Padre. O sea, un cristiano, vuelvo a repetir, un cristiano con una fe sana es aquel que le preocupa que todos los que están a tu alrededor reciban el Evangelio, porque quieres que se salven. Cuando la iglesia ya no le preocupa a la gente que lo rodea para salvación, ya hay un problema con la fe y su seguir a Jesús. Ya hay un problema con su vida espiritual y su relación con Jesús. Eso es algo muy importante. Ahora, véngase a Hechos 8:12. ¿Qué nos dice Hechos 8:12? Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Amén. Ahí está la clave, hermanos. Pero cuando creyeron a Felipe, ¿primero qué hicieron? Creyeron. ¿Y qué creyeron? El Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. ¿Y qué más? Se bautizaban hombres y mujeres. ¿Estás entendiendo? Que ahí hay dos cosas que creyeron. Creyeron en el Evangelio. Creyeron en el nombre. Analiza bien esto. Creer el Evangelio, ¿sabes qué significa? Creer que el Padre le preparó un cuerpo al Hijo. Creer que le cargó todos nuestros pecados en su cuerpo. Creer que se bautizó por mí. Creer que recibió la ira, el castigo que yo merecía. Creer que derramó su sangre para limpiarme de mis pecados. Creer que fue al infierno por mí y creer que resucitó. Creer que es el Hijo del Dios viviente. Creer el Evangelio. Pero para que yo reciba el perdón de pecados, para que yo reciba la salvación, ya creo el Evangelio. Pero para que yo reciba el beneficio del Evangelio, tengo que invocar su nombre. Lo que diría, lo que es la oración del pecador. Pero aquí no habla de oración del pecador, es invocar su nombre. Quiere decir, Jesús salva mi alma. Jesús sálvame del infierno. Y Jesús sálvame de mí mismo. Sálvame de mis pecados. Eso es invocar el nombre de Jesús. Quiere decir que si yo creo el Evangelio, pero no lo invoco, no recibo el beneficio del Evangelio. Eso es muy importante, hermano.
Porque a veces a mí me han preguntado, a ver hermano, pues ustedes predican el evangelio, pero mira esa gente, no veo. Pues porque oyeron el evangelio, pero no lo entendieron, no lo creyeron, no se arrepintieron, no invocaron el nombre de Jesús, no hay nada. Amén, mis hermanos. Eso es algo que muy importante. Cuando ya una persona te dice, pues sí, yo creo en el evangelio, ya tú los ves ahí llorando, quebrantados. Ay, Jesús hizo eso por mí. Ay, sí, ¿y ahora qué tengo que hacer? Pues arrepiéntete, conviértete y bautízate. Ay, ¿qué más? Pero invoca el nombre de Dios. ¿Y dónde nosotros vemos a alguien que invoca el nombre de Dios? Ahí mismo en el libro de Hechos. Vamos a ver quién es el que invocó el nombre del Señor. No la oración del pecador, hermanos. En el libro de Hechos. Aleluya. ¿Alguien me puede decir dónde está? Capítulo 22, verso 16. Ahora vas a entender cómo se lava uno de los pecados. ¿Ya tenemos? Leemos, dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Pues dice, en otra parte dice, Él da arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre. O sea, dice, yo ya pagué por ti. Yo ya derramé la sangre para lavarte. Yo ya recibí tu castigo. Yo ya fui al Hades por ti. Yo ya recibí tus pecados. Yo ya fui castigado. Yo ya hice todo. Y entonces, ¿qué hago para ser salvo? Primero, que creas esto. Y segundo, que invoques mi nombre. Quiere decir, en mi nombre recibes el beneficio del evangelio. O sea, no es solo que lo sepas, lo creas, sino invoca el nombre del Señor para que la sangre te limpie, la sangre que derramé. Invoca el nombre del Señor para que tus pecados se vayan. Invoca el nombre del Señor para que el castigo se te elimine. Invoca el nombre del Señor para que la condenación se te cancele. Invoca el nombre del Señor para que el perdón te llegue y disfrutes tu salvación. O sea, eso es más completo. Algo muy importante, mis hermanos. Amén. Aleluya. Ahora, vénganse a Hechos 15. Verso 7. ¿Qué nos dice? Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, ustedes saben cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Amén. O sea, aquí está hablando precisamente el apóstol Pedro. Dice que los gentiles oyesen por mi boca, ¿qué? La palabra del evangelio, ¿y qué? Y creyesen. Entonces, oír el evangelio, creerlo y bautizarse. Esa es la clave. Con Felipe predicaba el evangelio y los que creían en el evangelio y en el nombre, ahí se bautizaban. ¿Por qué era importante creer en el nombre? ¿Por qué era importante? Porque en el nombre del Señor, ahí estaba el tetragrammatón. Era creer que Él era. Por eso digo, si usted no cree que yo soy, en sus pecados morirán. Amén. Entonces, es algo bien importante que el evangelio siempre debe de estar ahí. Y donde quiera que iba, se predicaba el evangelio. En toda casa se predicaba el evangelio. Ahora, mire lo que dijo Lucas 7:22. Lucas 7:22. Amén.
¿Lo tenemos? Nos dice, y respondiendo Jesús les dijo, vayan a hacer saber a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Lucas 9:6. Y mira lo que nos dice. ¿Lo tenemos? Amén. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Checa, y saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando ¿qué? El Evangelio. Pero aquí ya van ahí los discípulos. Amén. Y luego que nos dice 21 de Lucas. ¿Lo tenemos? Amén. Y en 21 nos dice, sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando él el Evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Entonces checa, aun cuando él llegaba en el templo, se ponía a predicar ¿qué? El Evangelio. Ahora, Hechos 8:4. Aquí ya es la iglesia. Para que no vayamos a decir, hermanos, como alguien me decía, pero eso se lo dijo a los apóstoles, yo no soy apóstol. Así dice. No, Hechos 8:4. ¿Qué nos dice? Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando ¿qué? El Evangelio. Quiere decir que aún la iglesia cuando se dispersó y andaba por allá donde iba, aprovechaban para predicar ¿qué? El Evangelio, hermano. Y luego de ahí, hermano, en 8:25, ¿qué nos dice? Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. En muchas poblaciones de los samaritanos. Poca palabra diría, en muchas poblaciones de los poblanos. En muchas poblaciones de los veracruzanos, en muchas poblaciones de los chapanecos. Un ejemplo. Ahora, hermanos, yo les pregunto, ¿tenían algún prejuicio ellos para ir? No. Ellos sabían que, en pocas palabras, lo voy a decir con estas palabras, que para eso los habían contratado. Pero escúcheme bien, cuando Dios te llama a la iglesia como misioneros a predicar el Evangelio, es como que Dios te está contratando para ese trabajo. Que no seamos trabajadores que se escapan del trabajo y ya ni dan gracias al patrón. Ahora, venga ese 8:35 de Hechos. Sí. ¿Ya lo tenemos? ¿Qué nos dice? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Amén. ¿Ya vio? Aquí el eunuco va leyendo una escritura de Isaías. Sabemos que era el Evangelio profetizado. Pero cuando este hombre viene y se sube al carro, mira lo que hizo Felipe. A partir de esta escritura, predicó ¿qué? El Evangelio. ¿Por qué no le predicó un tema bonito? ¿Por qué no le dijo, varón, tú eres un siervo de Dios, porque Dios me mandó a ti? ¿Tú sabes que a mí me ofende mucho cuando oigo le va así la gente que dice, tú eres un siervo de Dios, es que tú eres una sierva, es que tú eres esto? A mí me ofende. Porque esa palabra de siervo, hermano, no es cualquier cosa. Y no es que está usando a la ligereza ni con vanidades, porque hasta ahorita he visto mucha gente que les dijeron que eran siervos y nomás no sirven hasta ahorita, ya ni cristianos son. Yo digo, ¿dónde está que eran siervos? Pero la boca lisonjea, hermano. No, hijos. Él no vino y no dijo, oye, varón, mira que Dios tiene un gran propósito contigo. ¿Y cuál es? ¿Quién sabe? Ponte a orar. No.
Claro que desde que Dios me manda para el desierto, va un propósito. Claro, desde que lo vi a este es. Y claro, desde que me dijo el Espíritu, súbete, júntate al carro, es este. Y ya me subí, no hay otro propósito más que le predique el Evangelio. No le dijo, mira, es que vas a ver cosas grandes, y mira que ahora que vayas allá, Dios te va a usar grandemente, poderosamente. No, mira, si yo le predico el Evangelio a la hermanecilla, se arrepiente. Claro que Dios va a hacer grandes maravillas con ella. Pero si no se arrepiente y la emociono con cosas grandes, nunca van a suceder. Entonces, inmediatamente Felipe aprovechó, ya que iba leyendo esa escritura, de ahí lo agarró para predicar el Evangelio. Mira, hermano, hay un hermano que se llama, bueno, es Pablo, pero se llama Paul Young, es coreano, este hermano, Paul Young. Hermano, usted ve, tiene muchos temas. Y usted dice, ay, mira, muchos temas. Pero todos los temas están llenos del Evangelio. De cualquier cosa que te está predicando, de Génesis, Apocalipsis, de los evangelios, de los hechos, de los profetas, todo te lleva al Evangelio. Llega un momento, hermano, que si tú no eres evangélico, dices, ay, pues que no puede predicar otra cosa al hermano. Todo te lleva al Evangelio, todo. Si habla de los panes, te habla el Evangelio en los panes. Si de los peces, te habla el Evangelio de los peces. De la red, te habla el Evangelio de la red. Te habla de donde quiera el Evangelio. De verdad, hermano, una ocasión que yo me puse a leerlo a él, dije, ay, no, bien aburrido. Pues ya casi me lo sé. Pero cuando tú estás en el Espíritu, te maravillas de cada enfoque que te da el Evangelio. Te habla de José, el Evangelio. Te habla de Isaac, el Evangelio. Abraham, el Evangelio. Jacob, el Evangelio. De cualquier... Es más, dale un texto y ahí te está hablando el Evangelio. Es más, háblale del infierno y te está hablando del Evangelio. Y eso me impactó de Paul Young. Y tiene muchos libros que tú dices, ay, pero todos hablan del Evangelio. En diferentes enfoques. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Paul Young? Puro Evangelio. Porque es el Evangelio importante para que tú seas salvo y para conservar tu salvación y para recibirla. El que persevere hasta el fin, ¿quién? Será salvo. Ahora mire, hermano, el verso 40. ¿Qué nos dice hermanita Malú? Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Escúcheme bien, ahora escúcheme bien aquí la diferencia. Cuando alguien predica el Evangelio a tiempo completo, dice que él anunciaba el Evangelio en todas las ciudades. Cuando dice ciudades, hermano, ¿serán como Puebla? ¿O eran más chiquitas? Eran más chicas, hermano. Pero ponte, por muy chicas que eran, hermano, al menos estaban más grandes que Pinotepa de Don Luis. Cuando dice ciudades, ponte como Pinotepa Nacional, Tapachula. Así eran las ciudades. Y él dice que predicaba el Evangelio en todas las ciudades. ¿Qué quiere decir, hermanos? Mira, muchas veces nosotros ponemos mucho pero, Señor, revélame, muéstrame, donde tú quieres que vaya. No, hermanos. Cuando tú ya entiendes que Dios te llama. Ahora, Él dijo, y estaré con ustedes. O sea, si tú predicas el Evangelio, yo estaré con ustedes. Pero mira qué decimos nosotros. Mira, hay mucha ignorancia en nuestra mente. Señor, si quieres que vaya a tal ciudad, asegúrame que vas conmigo. Si no, no me muevo. Dice, Señor, no, ya te dije que sí voy. No, yo quiero sentir algo. Si no. Y ese es nuestros problemas, hermano. Que nuestra fe no es bíblica, es un poco emocional. Porque como decir, Señor, si vas conmigo voy, si no, no voy. ¿A qué vas? Pues voy a pecar. No voy contigo. Ah, bueno. No voy a predicar el Evangelio. ¿Vas a predicar el Evangelio? Claro que yo ya voy delante de ti, vámonos. ¿Ya vio la diferencia? Nuestra fe debe basarse ¿en qué? En la Escritura, no en nuestra emoción. Por eso hoy en día casi la iglesia ya no predica. ¿Sabe por qué? Porque está esperando que Dios se lo revele.
Y luego que ya se lo reveló, no voy si no vas conmigo, Señor. No, hermano. Él dijo que mientras se predique el Evangelio, mientras se haga discípulos, Él está con nosotros. Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Ahora, vamos a capítulo 11 de Hechos, 11:20. ¿Ya lo tenemos? Amén. ¿Qué nos dice? Eran ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Amén. Y nosotros vemos que habían unos varones, no eran apóstoles, no eran los misioneros escogidos y apartados, no eran los profetas, ¿era qué? La iglesia. Eran creyentes. Dice que también hablaron a los griegos el Evangelio del Señor Jesús. Quiere decir que nosotros vemos aquí que ellos habían entendido el deseo de Jesús. Habían entendido el deseo del Padre. Ahora, escúcheme bien. Cuando una persona anda, predica y predica el Evangelio en el trabajo, en la casa, con familiares, amigos, vecinos y todo, es porque hay una persona que entendió el corazón del Padre. Es una persona que está agradecido con lo que Dios hizo. Es una persona que está comprometido porque el Evangelio te compromete. Y es una persona que no hay que mandarlo. Es más, sufre que no sale. Sufre que no haya quien predicarle. Pero cuando nosotros ya llega un momento que no nos motiva a salvar a alguien, tenemos que analizar nuestra fe en el Evangelio, nuestra convicción en el Evangelio, porque ya algo está mal ahí. Es algo bien importante. Entonces aquí vemos que la iglesia, hermanos, de la manera que se estaba moviendo, miren 14:21, de ahí del libro de Hechos. Dice, ahora, quiero que analice bien esto de este punto. Dice, y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Entonces, ¿ya vio? ¿Ya vio lo que es el orden? Después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, ¿sí ven? Por eso la comisión la dividí en dos partes. Lo primero es predicar el Evangelio, esa es la gran comisión. Predicar el Evangelio, la importancia del Evangelio, lo primero el Evangelio. Pero una vez que las personas se conviertan, entonces ahora hay que hacer la parte de la segunda parte de la comisión, hacer que discípulos. Entonces, amén, mis hermanos. ¿Alguna pregunta aquí? Bueno, 15:35. ¿Y qué nos dice? Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Ahora checa, aquí pareciera que hubiera un cambio. Y nosotros diríamos que no hay un orden, pero dice, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor a la iglesia que ya estaba y anunciando el Evangelio con otros muchos. Hermano, Pablo tenía un gran ejército. En la Biblia yo conté 35 hombres y mujeres que andaban con Pablo predicando el Evangelio. Y váyanse para allá, yo me voy para acá, me alcanzan allá, los encuentro acá, vienen para acá, mira, tú quédate conmigo, tú vete, y yo voy para allá. ¿Dónde está Juanita? No, pues no ha llegado todavía. Bueno, cuando venga díganle que se quede y mira, pues tú te vas conmigo. Así se movía Pablo. Pablo no tenía esos prejuicios de, Señor, revélame a quién me llevo, si me llevo a él o me llevo a él, revélame a quién dejo aquí. No, hermano, en estar pidiendo revelación, el tiempo se está yendo. No, ya desde que estamos en los negocios y hay un modelo en la Biblia, tenemos solamente que estar, ¿qué? En acción. También es algo muy importante. Con la fe,
de que Dios está, ¿qué? Con nosotros. Es algo muy importante, mis hermanos. Entonces vemos que ahí manejaba las dos. Ahora, Hechos 16:10, salud, nos dice, hablando Pablo, cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos. ¿Para qué Dios los llamaba? Para anunciar el evangelio. Para ir a anunciar el evangelio. ¿Por qué? Porque ahí en Macedonia no se había predicado el evangelio. Y miren, hermanos, ahorita un poquito voy a enfatizar esto a ustedes misioneros, hijos. Miren, Dios nos revela ciudades. Y a lo mejor las tenemos ahí como, bueno, si se va a cumplir, si no, no. No, hijos. Cuando Dios te revela una ciudad donde se predica el evangelio, hay que meterla a la lista. Y ya a nosotros nos toca la organización. Por decir, si Dios nos revela Michoacán, nos revela Querétaro, nos revela Chiapas, Oaxaca, por lógico que a nosotros nos toca decir, vamos a ir a Chiapas. Pero Dios nos mostró Oaxaca, pues pasamos por Oaxaca predicando y caemos a Chiapas. Eso es la importancia que todos cuando tienen revelaciones hay que ponerlos en la mesa. Porque de lo contrario, no le estamos creyendo a Dios. Y creyendo que estamos creyendo tanto en Él que no nos queremos equivocar. Bien, eso es muy importante. Me dicen los hermanos, es que queremos que vengan a Tijuana. Ah, bendito sea Dios. Para empezar, Dios, yo sé que un día vamos a ir a Tijuana, Dios me lo reveló en Estados Unidos. Pero ¿cuándo iremos? Cuando sea el tiempo del Señor. Ok. Pero hay otra persona que me hablaba de Chihuahua. Ah, espérate, ya son 2. Y luego alguien me hablaba de Matamoros. Ah, ya son 3. Entonces, ¿qué pasa? Si terminamos de trabajar y el Señor nos lleva para allá, no vamos a ir a gastar miles de pesos para ir a Tijuana y nos regresamos para acá. No, hijo, ¿qué quiere decir? Que si Dios dice, Tijuana, vámonos. Sí, Señor, pero pasamos por Matamoros porque usted nos lo habló. Pasamos por Chihuahua y vamos a Tijuana. O, hermano, vete a Chihuahua, tú te vas a Tijuana y nosotros vamos a Matamoros. Nos encontramos ahí en Laredo. Eso es estrategia, hermanos. ¿Pero qué decimos? Señor, revélanos las estrategias. Y pasan 3 años y nunca salimos a Chihuahua. O sea, eso es bien importante. Que si usted le dice al Señor, vete a hablarle a la suegra. Ah, bueno, voy con la suegra. Pero tengo que ser estratégico. O sea, lo que tenemos que ser un pueblo muy estratégico, mis hermanos. Entonces Dios los llamaba a Macedonia, ¿para qué? Para predicar el evangelio. Ahora, mira algo bien importante, 17-18. ¿Ya lo tenemos? Capítulo 17, verso 18, dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Ahora, pregunta, ¿qué no la resurrección es parte del evangelio? ¿Pero qué quiso decir aquí? Predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Sabemos que evangelio es buena nueva. ¿Y cuál es el evangelio de Jesús? Porque una cosa es el evangelio de salvación, una cosa es el evangelio del reino y otra cosa es el evangelio de Jesús. ¿Cuál es? Por eso dice, creed en mí, el evangelio de Jesús. Creer en el evangelio de salvación, y creer en el evangelio del reino. A veces, el evangelio, pues es evangelio. No, cada cosa tiene su... Aquí cuando dijo el evangelio de Jesús y de la resurrección, habló de 2 cosas muy tremendas. El evangelio de Jesús, hermanos, es que Él es el Mesías prometido. Él es el Rey. Y de la resurrección, Él es el que saca a inmortalidad la vida. Pero lo importante es saber por qué enfatiza de la resurrección. Porque el fin del evangelio no es la resurrección, hermanos. La esperanza de nuestra fe no es la resurrección.
Eso es algo así muy importante, hermanos. Entonces, entendimos ahí. Ahora, vamos a Romanos 1:1 y vamos terminando. ¿Qué nos dice? ¿Lo tenemos? Amén. ¿Nos lee, hermano Alejandro? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Amén. Siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. ¿Pero qué dice? Apartado para el Evangelio de Dios. ¿Sabe qué significa apartado para el Evangelio de Dios? Es que está bien que seas pastor, está bien que seas maestro, está bien que tú estás aquí discipulando a la iglesia, pero mi principal objetivo contigo es el Evangelio. Entonces, cuando Dios aparta a alguien para el Evangelio, a ese se le llama evangelista. Aunque puede predicar en la iglesia, aunque puede dar una conferencia de matrimonios, aunque puede, pero ¿sabes cuál es su llamado principal? Lo que lo jala más. Y en este caso Pablo dice, apartado para el Evangelio de Dios. Ahora escúcheme bien. ¿Se acuerdan que un día estaban en ayuno? Y habló el Espíritu Santo y dijo, apartarme a Pablo y a Bernabé ¿para qué? Para lo que los he apartado, para lo que los he encomendado. ¿Y qué era? Predicar el Evangelio. O sea, mira, está bien, aquí has discipulado un año la iglesia, mira, la iglesia está bendecida, pero mi prioridad contigo no es que seas maestro, es que seas evangelista. Vamos a predicar el Evangelio. Y pues dice Pablo, apartado para el Evangelio de Dios. Es algo muy importante, mis hermanos. Ahora, vamos a ver algo muy importante. Segunda Timoteo 1:8. ¿Ya lo tenemos? ¿Qué nos dice? Tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Amén. Entonces, ¿qué nos enseña? Participa de las aflicciones por el Evangelio. ¿Qué quiere decir, hermano? Escúchame bien. Por predicar el Evangelio se pasan aflicciones. Primero, porque como le voy a predicar el Evangelio a alguien que es religiosa, voy a sufrir, me va a tirar. Si es filósofa, me va a tirar. Si él es científico, me va a tirar. Son las primeras aflicciones. Las segundas aflicciones es que si yo les digo, hermanos, voy a ir a predicar el Evangelio a Juchitán, pues ¿quién lo mandó? Váyase. Pues no me van a dar una ofrendita siquiera para animarme en el pasaje, para facilitarme la tarea. Pues ¿quién lo llamó, hermano? Y sabrá Dios si de verdad Dios lo llamó. Aquí usted anda paseando. Esa es otra de las aflicciones. Que pues si te bendijeron bien, si no usted tiene que ir aunque sea de array. Por eso me gustaba ahora, hermanos, que estos hermanos estaban decididos a caminar de México a Puebla. Yo dije, estos están listos, ¿no? A caminar por predicar el Evangelio. Así es que, no sé que cuando nos van a predicar el Evangelio ya no quieren caminar. Pero sí, hermano, es algo muy importante. Y luego las aflicciones, que donde llegas, hermano, no te conocen. Si bien te llevas dinero, comerás. Y si no llevas dinero, pues pasarás hambres como Pablo, como Jesús. Pero lo más importante es predicar el Evangelio. Y esas son las aflicciones del Evangelio. Amén. Y el último verso que vamos a ver es 2 Timoteo.
capítulo 4, verso 5. 4, 5. ¿Lo tenemos? Ya nos dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, aquí le está hablando precisamente a Timoteo. Para este tiempo, hermanos, Timoteo está en el pastorado ya. Él, cuando empezó a andar con Pablo, primero fue su ayudante. Un ayudante es que: Pablo, te ayudo con los cables, te ayudo con los libros, te ayudo con el capote, te ayudo. Sí, era un ayudante. Después de ayudante se convierte en discípulo de Pablo. Después de discípulo se convierte en un colaborador de Pablo. Después de colaborador, que pues si Pablo andaba evangelizando, él andaba con él colaborando. Después de un colaborador, él se vuelve el hijo amado de Pablo. Pero después de ese hijo amado de Pablo, él se queda como pastor y luego como apóstol. Ajá. La diferencia entre un pastor y un apóstol es esta: que el pastor cuida las ovejas, las alimenta, las cuida y todo. Y cuando un apóstol, es porque el apóstol, ¿sabes qué? Mira, vete, corrige las doctrinas, pon hombres, pon ancianos, pon ministros. Ese es un apóstol. El apóstol es aquel que pone ministros, aquel que unge a los ministros, Los pastores son los que cuidan el rebaño. Y entonces cuando ya Pablo le dice a Timoteo: mira, corrige lo deficiente, corrige las doctrinas, sé un ejemplo de los creyentes, que no te tengan en poco tu juventud, y como dice, y establece ancianos, y los obispos, estas son las instrucciones y todo eso, es donde le está delegando la antorcha apostólica. Entonces, pero aunque ya Pablo está pastoreando en este tiempo, le dice claramente: haz la obra de evangelista. O sea, ¿qué quiere decir? No te sientes como pastor, solamente hablando temas bonitos. No. Seguir evangelizando. El hecho de que yo soy pastor no quiere decir que no hay que seguir evangelizando. El hecho de que soy apóstol no quiere decir que no hay que seguir evangelizando. Haz la obra de evangelista. ¿Por qué? Porque el evangelio es lo más importante, lo primero. Y sin evangelio no hay salvación. En el evangelio, dijimos, están los negocios del Padre. El evangelio, hermano, es la salvación o la condenación de la gente. Y la gente necesita saber eso. Amén, mis hermanos. Amén. Pues le damos gracias y que el Señor nos ayude para que no dejemos de predicar el evangelio al nivel que Dios nos ha dado. A quien pastor, predicando el evangelio; a quien hermano, cristiano, cristiana, predicar el evangelio; a quien Dios le envía a predicar el evangelio lejos, predicar el evangelio; a quien Dios, predícale a tu familia, predícale a tus amigos, predícale. Algo que me llama la atención, como Cornelio, cuando trajo Dios a Pedro a su casa, él juntó a sus amigos. Y a veces usted dice: bueno, pero es que Dios no me ha llamado. ¿Cómo de que no? Aquí vimos que no solo predica el evangelio los ministros, sino también la iglesia. Pero ¿sabes qué? Algo que ha ayudado mucho, cuando hay hermanos que juntan sus vecinos, juntan sus amigos, y entonces ya viene un hermano, una hermana, y empieza a compartir el evangelio. ¿Qué hizo la hermana? Al menos juntó, algo hizo. Y eso es algo bien importante. El evangelio es la primera parte de la gran comisión, porque el evangelio va primero y es lo más importante, y ya después viene lo segundo. Amén, mis hermanos. Amén. Todos, que mi Dios, el Señor, me los bendiga en esta palabra, y que ustedes puedan encontrar precisamente el plan, el objetivo de Dios en como cristiano, cristiana que tú eres, para que el evangelio salga de tus labios, salga de tu boca, que te preocupe cuando ves a un amigo, una amiga a tu lado y no es salvo y no te nace predicarle el evangelio. Que te preocupe, porque algo espiritualmente ya está uno mal. 2, que tus vecinos, que te preocupen, a los vecinos, por algo Dios nos puso ahí, o los puso ahí, ¿no? Entonces, que haya un anhelo de hablar al vecino, de decirle: mire, yo le invito un cafecito. No es difícil, le invito un café.
Pues está bien, mire cómo está, y ahí de pronto puedes predicar el evangelio. O en el trabajo, los amigos o los compañeros, mire, te invito a tomar un café. O sea, si yo hice una amistad con un trabajador, pues esta amistad yo la aprovecho para predicar el evangelio. Eso se llama vivir por el evangelio. Amén, mis hermanos. Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude y nos dé la bendición de siempre estar predicando el evangelio.